Mis hermanos, en este sexto domingo del tiempo ordinario, en el que tenemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos del 17 al 37. Mis hermanos, en el Evangelio de hoy, el Señor viene a explicarnos la profundidad, el significado profundo y el valor extraordinario de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de los deseos de Dios comunicado a través de los evangelios y de cada uno de los libros en lo que Dios nos habla hoy y nos hablará siempre, porque la palabra de Dios es de ayer, es de hoy y es para siempre. Y dice precisamente Jesús en el evangelio de hoy que no pasará el tiempo hasta que cada una de estas palabras se cumplan a plenitud. Y nos dice y nos inicia el Evangelio Jesús diciendo que Él no ha venido a abolir la ley, que Él no ha venido a abolir los profetas, que Él no ha venido a abolir nada, más bien ha venido a darle plenitud, a darle perfección. Y esa es la experiencia, hermanos, que tú y yo y cada uno de nosotros tenemos que vivir y experimentar cuando leemos la palabra de Dios. Allí encontramos luz para toda realidad, para todas las situaciones de la vida, e incluso luz para poder entender, vivir y realizar cada una de las leyes que nuestros gobiernos, tanto federal como de la ciudad o del estado, pues nos proponen. Y allí entonces la importancia de no limitarnos simplemente al cumplimiento de una ley humana, sino que cada ley humana nosotros la iluminemos, la perfeccionemos a través de la propuesta de Dios, que es realmente la que nos va a dar definitivamente algo más de lo que podemos alcanzar a nivel humano, porque nos ofrece vida eterna, una parte en el reino de los cielos. De tal manera que la palabra de Dios, entonces, la ley de Dios, lo que nos propone el mismo Dios a nosotros, que somos sus criaturas, supera infinitamente lo que nos propone el hombre a través de sus leyes. De tal manera que cuando nosotros cumplimos la ley estatal o federal o de la ciudad, pues claro, sentimos la tranquilidad de cumplir el deber. Pero no nos ofrece la ciudad o el estado o el gobierno federal una recompensa, vamos a decir, un galardón por haber cumplido la ley. Pero cuando nosotros cumplimos la ley de Dios, cuando nosotros cumplimos la propuesta de Dios y llevamos la ley de Dios a su plenitud, a cabalidad en nuestras vidas, en nuestro obrar y en nuestro diario vivir, no solamente tenemos la paz que tiene el cumplimiento de una ley, sino que también tenemos la gran promesa, la obtención de la gran promesa que nos hace el mismo Jesús en el Evangelio de hoy, de ser grande en el reino de los cielos. Y no solamente por cumplir esa ley, ni por dejarnos iluminar por ella, sino también por comunicarla, llevarla a los demás para que también la cumplan. Esa combinación, esa doble combinación de vivir la ley y comunicarla, tanto con la palabra como con el ejemplo a los demás, para que también se adhieran a esta ley y vivan la paz y la felicidad de vivir esta ley. Entonces esto nos hace grande en el reino de los cielos. Es decir, es una promesa que va más allá de lo que puede prometernos cualquier ley elaborada por los seres humanos. De tal manera que en este día en el que el Señor nos invita a llevar nuestra vida de una manera iluminada por la palabra, por la ley de Dios, por lo que Él nos propone, tenemos que ir entonces un poquito más allá de la vivencia de las leyes y de las normas, por ejemplo, que nos propone incluso la misma iglesia, sino que debemos escuchar la voz de Dios que nos habla a través de su palabra, porque en la palabra de Dios, cuando la meditamos, cuando la escuchamos o cuando la compartimos en las asambleas, es el mismo Dios quien nos comunica al corazón sus propósitos, sus deseos para con nosotros, su voluntad para con nosotros. Y por eso, cuando meditamos la palabra de Dios con atención y dejándonos guiar por la sabiduría del Espíritu Santo que se nos ha dado, entonces
sentimos al mismo Dios vivo y presente en esa palabra que se nos comunica. Entonces no son leyes ni son palabras vacías, sino que es presencia auténtica y viva del mismo Jesús comunicando al corazón sus deseos y llevándonos a través de ese mensaje que llega al corazón, llevándonos entonces a una vida plena, a una vida perfecta, que no simplemente se limita al cumplimiento de leyes humanas, sino que va más allá y va al cumplimiento perfecto del amor, de la ley, de la misericordia de Dios. De tal manera que Dios nos invita en este día a buscar la perfección y nos da detalles e incluso de cuáles deben ser nuestras actitudes y nuestras acciones en temas tan importantes como la fidelidad. Hermanos, la fidelidad no es solamente ir a la cama con una persona que no es tu esposo o tu esposa. La infidelidad llega incluso hasta a la mente cuando tú dejas que desde el corazón brote el deseo por una persona que no es tu pareja. O simplemente cuando nosotros sentimos algún rechazo por alguna persona o sentimos soberbia o rabia por alguien, pues no solamente cometemos error cuando matamos a una persona, cuando cometemos un crimen, sino que incluso cuando nos enojamos con alguien, ya estamos pecando, nos dice el Señor. De esa manera entonces quiere llevar que el cumplimiento de la ley no es solamente en cosas extraordinarias y grandes, sino que en lo más mínimo, en lo más pequeño, en la vida de cada día, debemos estar continuamente buscando la perfección de nuestra vida, dejándonos guiar por la palabra de Dios, dejándonos guiar por sus mandamientos. Y de tal manera entonces que continuamente tenemos que revisarnos e incluso antes de ir a ofrecer al Señor nuestras ofrendas, ve a ver si has hecho daño a algún hermano y ve a reconciliarte con él antes de venir a proponerme tu ofrenda. Fíjense hasta dónde debemos llegar. De tal manera entonces, hermanos, que la palabra de Dios no solamente es apropiada, diríamos, para tú y yo que somos cristianos quizás. No, hasta para el que no cree, hasta para el que no tiene nada que ver ni quiere nada que ver con la fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos propone actitudes hermosas y maravillosas para nuestra relación con los demás, en sentido general. Entonces es luz no solamente para el que ya tiene fe, para el que ya tiene una disponibilidad de seguir a Jesús, sino incluso para aquel que no le interesa la fe. ¿Por qué? Porque las propuestas de la palabra de Dios, la propuesta de Dios a través de Jesús, del Evangelio y de lo que Él nos comunica a través de la palabra, es una propuesta realmente que trae efectos positivos en la vida del ser humano, sea cualquiera que sea tu profesión, tu servicio, tu acción dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como hemos visto, y les sugiero que lean este párrafo completo detenidamente para que encuentren allí lo hermoso que es el corazón de Dios, proponiéndonos a nosotros cómo deben ser nuestras actitudes frente a situaciones normales de la vida diaria, para que actuemos de acuerdo a la luz de su palabra, a la luz de lo que Él quiere realmente de cada ser humano, de cada hombre, de cada mujer. Mi hermano, que en este domingo hermoso que el Señor nos ha regalado, este mensaje tan interesante y tan profundo, nosotros nos dejemos guiar por la luz del Espíritu Santo para que aprovechemos más la palabra de Dios y dejémonos guiar cada día por ella para que logremos lo que Él nos propone, la plenitud, la perfección y un lugar grande en el reino de los cielos, que definitivamente será lo más importante que podamos conquistar y lograr aquí en la tierra, ya que aquí no se compara en nada lo que podríamos lograr con lo que se nos propone, se nos ofrece y se nos promete en la vida eterna. Que el Señor los bendiga en este día y nos vemos mañana de nuevo en otra reflexión del día.